Voy a explicar entonces el tema, fuentes del derecho penal. Y específicamente me voy a referir a lo que es fuente de producción y fuente de conocimiento, y tratar de explicar a qué se refiere cada cosa. Cuando se dice fuente de producción del derecho penal, lo que quiere decir es literalmente quién produce el derecho penal, de dónde surge el derecho penal, quién lo elabora. Hay que hacer una mención histórica porque no siempre ocurre en este momento que el derecho penal es derecho público, quiere decir que el que elabora el derecho penal es el Estado. En otras épocas históricas, por ejemplo, en la época de la antigua Roma, cuando había tribus, que en Roma se llamaba gens, o sea, había una especie de familia que no era necesariamente la familia de sangre, sino todo agrupado bajo la órbita de un señor que, o sea, el señor tenía señorío, tenía poder de dominio, se llamaba pater familia, o sea, el genitivo quiere decir padre de familia, de esa familia gens o tribu. Entonces, ¿quién producía en aquel momento el derecho penal? Y decía, ¿cuáles son las conductas que eran, digamos, desarraigadas con respecto a las normas que fijaba el padre de familia, que fijaba el delito y la pena? Era el mismo jefe de familia. En otros momentos de la historia, ya más avanzado, hubo una predominante actividad de la Iglesia católica. Y bueno, ustedes quizás recuerdan, en la época del Renacimiento italiano, los papas tenían poder, no solamente poder espiritual, como que tiene ahora nuestro Papa Francisco, sino también poder material. O sea, los papas tenían ejércitos, tenían territorios y tenían importancia desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista político. Y la Iglesia también tenía la potestad de establecer la normativa, con una característica un poco extraña en nuestro momento, es que la Iglesia tenía sus propios tribunales y la Iglesia dictaba sentencias a través de los tribunales, por ejemplo el Tribunal de la Inquisición, pero la sentencia no la ejecutaba la Iglesia, sino la ejecutaba el Estado. En este momento de la historia, por lo menos de nuestro país, el único poder, el único ente que tiene capacidad para producir derechos es el Estado. El particular no tiene potestad, obviamente, para establecer cuáles conductas son punibles, tiene potestad para castigar. Tiene cierta trascendencia lo que disponga el particular, porque en algunos casos, como vamos a estudiar en este momento, si el particular no inicia y no insta a que el proceso penal se ponga en movimiento, el Estado no interviene. Quiere decir que en alguna medida todavía el particular tiene incidencia en materia penal. En nuestro país, que es un país federal, es un país federal a medias, porque es federal, ya que las provincias constituyen el Estado federal, las provincias son autónomas, pero en materia penal las provincias delegaron al Estado federal, al Estado nacional, la potestad de dictar el Código Penal. Entonces, el problema de las jurisdicciones en cuanto a legislación es que el Estado nacional dicta el Código Penal, dicta las leyes penales especiales y dicta algunas leyes de contenido penal. Las provincias han conservado el poder no delegado al gobierno federal y en materia penal lo que dictan son códigos, leyes, por supuesto,
que tienen como objetivo reunir algunas infracciones bajo la denominación de contravenciones. Entonces, cuando uno dice quién crea el derecho penal, quién produce el derecho penal, en esta órbita el derecho penal material, sustancial, de fondo y de aplicación luego por los tribunales tanto nacionales como provinciales, esta facultad es del Estado federal. Las provincias han delegado ese poder y conservan el poder de dictar los códigos de falta, o como se llama en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los códigos de convivencia urbana. Esto en cuanto a fuente de producción. Y se requiere ahora saber cuáles son las fuentes de conocimiento. Cuando se habla de fuente de conocimiento, lo que significa la expresión es, primero la palabra fuente. Fuente es de donde emana. Cuando se ve una fuente en la plaza y la fuente emana agua, eso es una fuente. En este caso está buscando dónde puede el ciudadano, el habitante del país, conocer el derecho penal. ¿Dónde puede conocer? ¿Cuál es la fuente para adquirir el conocimiento de cuál es la normativa penal? Acá hay un principio constitucional que es el principio llamado principio de legalidad. Este principio de legalidad es fundamental para nuestro derecho penal porque ninguna norma penal puede apartarse de lo que dice la Constitución. ¿Cómo? Y la Constitución dice en el artículo 18: nadie puede ser condenado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso. Ustedes repasan el texto que acabo de mencionar, se van a encontrar con que hay dos principios en esta frase. El principio primero dice: nadie puede ser condenado sin juicio previo. Ese es el principio del debido proceso penal. Ustedes recordarán que viene ya de la época de la Carta Magna de 1215, que los varones del reino de Inglaterra arrancaron al rey Juan sin tierra, que era hermano de Ricardo Corazón de León. Ricardo Corazón de León había ido a las cruzadas y Juan sin tierra, hermano, quedó digamos como sustituto del rey. Y a raíz de unos conflictos que se plantearon entre los nobles y el rey, se suscribió una carta que se llama Carta Magna. Todavía la Constitución a veces aparece la palabra Carta Magna. Los ingleses son muy conservadores, recuerden el año 1815, y yo he visto el original de la Carta Magna, porque está guardado obviamente en el Museo Británico. Y bueno, esa Carta Magna sostenía, exigieron al rey, los nobles, que antes de ser condenado cualquiera hubiese un juicio. Y el juicio, para ser tal, se compone básicamente de 4 partes: acusación, defensa, prueba y sentencia. Entonces nadie puede ser condenado sin que haya un juicio previo. Pero después la Constitución dice: fundado en ley anterior. Entonces ahí está el principio de legalidad. Llegar una ley antes para que luego se pueda llevar a cabo el juicio y un individuo eventualmente ser condenado. El principio de legalidad es un principio sustancial a nuestro derecho positivo, porque nos permite a todos, siempre en teoría, en la práctica no es tan así, pero nos permite a todos conocer cuál es la conducta que se debe adoptar, qué es lo que está prohibido, qué es lo que está permitido. Si no fuese así, el ciudadano sabría cómo desempeñarse. Y si hubiese una ley posterior que castigue un acto que en el momento de ser cometido no era delito, sería la expresión máxima de la tiranía, porque nadie podría estar seguro de su suerte.